Hola chicos, buenos días. El día de hoy pues vamos a tener nuestra tercera sesión de sociedades mercantiles propiamente y también de derecho aduanero. Em, la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Las cláusulas esenciales, las naturales y las accidentales que se encuentran en los estatutos de las sociedades mercantiles cuando pues nacen propiamente o se encuentran en el documento en el cual se encuentra respaldada su creación, su origen y la responsabilidad que van a tener con respecto a la afectación a terceros. Ya incluso estuvimos platicando de cómo em, se desarrollan estas, de cómo las vamos a ir distinguiendo y pues bueno, su tarea precisamente era el eh, colocarlas en esta acta constitutiva que venía adjunta en el archivo, ¿no? Pues bueno, nada más como para recordar un poco qué tenemos que entender por... hay también la cláusula Calvo, que es bien importante, que tiene que ver con la admisión a los extranjeros dentro de la participación de la sociedad. Entonces, bueno, decíamos en un primer momento que las cláusulas bueno, que primero para poder constituir una sociedad mercantil necesitábamos, pues obviamente, el registro que se tiene que hacer de esta acta constitutiva ante el registro público del comercio y a su vez también necesitábamos la fe pública de un servidor público, que en este caso pueden ser los notarios o los corredores, y que con esto precisamente pues le daba como cierto cumplimiento y cierta seriedad, por así decirlo, a la misma acta. También señalábamos que teníamos que entender esta acta constitutiva o como el acto creador de la sociedad mercantil y que, pues bueno, es la forma en la que se insertan los estatutos, ¿no? La primera acta va a ser el acta constitutiva, las demás van a ser asambleas extraordinarias. Entonces ya decíamos, bueno, hay tres formas o tres contenidos dentro de las actas constitutivas, que las naturales, pues ya decíamos que son estipulaciones que en caso de no ser incorporadas, bueno, serían suplidas, en este caso por la propia ley, y que no tiene una consecuencia desfavorable, ¿no? Las esenciales son las que sí o sí tienen que venir dentro de la sociedad, que no podemos señalarlas como una cuestión accidental, y finalmente las accidentales, es decir, aquellas que no interfieren, por así decirlo, con, con el contenido de la ley, pueden venir o no, y que son propiamente la manifestación de la voluntad, en este caso de los socios, ¿no? Con la única condición de que deben ser lícitas, porque si no son lícitas, recordemos que se van a volver como van a volverse propiamente esa cláusula no va a tener validez y no va a poder tener un respaldo jurídico para con respecto a los terceros. Las cláusulas esenciales dijimos que son cláusulas que sí o sí tienen que estar. Si no, van a generar una nulidad, en este caso del acta constitutiva. Recordemos al final del día que un acta constitutiva, o si lo queremos ver de esta manera en materia contractual, el acta constitutiva es la forma en la cual se manifiesta un contrato, ¿no? Es un contrato, el contrato de asociación, que es así como viene propiamente en el Código Civil de cualquier entidad, en el Código Civil Federal, en el Código Civil que ustedes quieran, va a venir un contrato en específico que es el contrato de asociación. Y dentro de este contrato de asociación vamos a encontrar dos diferentes naturalezas en materia civil, que va a ser la sociedad civil y que va a ser la asociación civil, ¿no? Que mientras una tiene un objeto social meramente económico en materia civil, en cuanto a la asociación, no necesariamente lo tiene, simplemente su objeto social tiene uno diferente que no es preponderantemente económico. Y la diferencia con respecto a las sociedades mercantiles es que aparte de tener esta
característica de tener un fin preponderantemente económico, también va a tener la cualidad de, de lucro, ¿no? Que eso es algo que ya hemos venido charlando en prácticamente todas las sesiones que hemos tocado en la parte del derecho mercantil, con los procesos mercantiles, con estas sesiones de sociedades mercantiles y en su momento con también el tema de los títulos de crédito y finalmente con la primera clase que tuvimos de derecho mercantil, ¿sale? Que pues ya decíamos que el carácter de lucro es aquel que le otorga el legislador a los actos de comercio, ¿sale? Esa es la cualidad. Es un requisito formal, ¿por qué? Porque pasa por todo el proceso legislativo y es el legislador el que establece propiamente esta circunstancia. Entonces, sí es importante el que ustedes tengan conciencia justo de cómo vamos a estar tratando el tema de las sociedades. Ya les digo, es un contrato, ¿sale? Necesitan la manifestación de la voluntad entre de las partes, que obviamente no es bilateral, es multilateral en el sentido de que pueden tener diferentes o pueden ser más de dos personas las que van a hacer la realización de la manifestación de su voluntad por medio de este contrato. ¿Sale? Eh, entonces, al final, eh, la sesión pasada, al final del día, lo que estábamos observando es cómo nace una, pues sí, o sea, cómo nace finalmente una sociedad, una persona jurídica, que era lo que ya habíamos visto. Nada más a manera de repaso, vamos a ver un video de estos de las cápsulas jurídicas, que son bastante buenas, para que ustedes recuerden un poco como esta distinción, que bueno, ya es algo que hemos venido platicando, pero que pues sí es importante el que lo recordemos. Mm, Pues vamos a verlo. Para la Copa Mundial de la FIFA, México va primero con Coca-Cola. Nueva línea Downy Intense. Perfume intenso que te deja oliendo rico 24/7. Vamos a empezar el estudio de una área del derecho mercantil que también es muy interesante, como son las sociedades mercantiles. Para poder abordar el estudio, el análisis de las sociedades mercantiles, previamente vamos a analizar algunas diferencias de estas con otras sociedades. ¿Qué es lo que hace las diferencias entre una y otra? Pues vamos de menos a más. Porque la asociación civil es cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Así podemos tener varios ejemplos de esta, como puede ser con fines de caridad, de becas, incluso fines deportivos, culturales, barras o colegios de profesionistas, etc. Por eso mencionábamos que vamos de menos a más. La asociación civil no tiene un fin preponderantemente económico. Por su parte, la sociedad civil, en esta, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, este sí, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación. Aquí cabría el ejemplo para los futuros profesionistas, los despachos de abogados, contadores, etc. Tienen un fin preponderantemente económico. Por ejemplo, los estudiantes que nos estén escuchando, ustedes tienen un fin que es terminar su carrera para tener un mejor nivel de vida. Entonces, aquellos que se vayan a dedicar a su profesión y pongan un despacho de abogados, lo tendrán que hacer como sociedad civil porque sí tiene un fin preponderantemente económico, pero no constituye una especulación.
porque el fin especulativo es propio de la sociedad mercantil. Ahí sí es lo que nos varía en el concepto de sociedad civil, que se toma el concepto de sociedad civil y nada más se le cambia el que la sociedad mercantil sí tiene un fin especulativo o de lucro. Puesto que los socios se obligan mutuamente en una sociedad mercantil a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin especulativo o de lucro. Es decir, en una sociedad mercantil lo que se busca es las mayores ganancias posibles. Se está pendiente de la competencia. Vamos a establecer entonces una diferencia entre sociedad civil y una sociedad mercantil. Imagínense un despacho de abogados que ya tiene muchos años, que es muy prestigioso en la ciudad o en el estado en el que ustedes residen, pero ya una vez que adquieren un prestigio, pues no van a estar pendientes de lo que cobre la competencia o lo que haga la competencia, cosa que sí hace una sociedad mercantil, porque su fin es especulativo o de lucro. Pero ese despacho que mencionábamos, que ya tiene muchos años, que ya tiene mucho prestigio también, si fuera un posible cliente, a lo mejor para someterle un asunto sencillo, un divorcio por mutuo consentimiento, y le dijeran cuánto le cobran por ese asunto, y al darle el costo por esos servicios, el cliente le dijera, oiga, pero si en aquel despacho que está en tal parte me cobran muchísimo menos. ¿Qué va a decir en este caso el abogado? Pues váyase con ese despacho. Es el mismo servicio, pero la sociedad civil, una vez que adquiere prestigio, pues ya no se preocupa tanto por la competencia. Y los clientes van a volver a él en atención a los buenos resultados y al buen prestigio que ya tiene cimentado en su profesión. Si nos vamos con una sociedad mercantil que puede ser, por ejemplo, Walmart, Soriana, que siempre están en competencia. De hecho, cuando nosotros acudimos a hacer nuestra compra de la semana, pues es común ver, por ejemplo, en Walmart, a la entrada, dos carritos, que tienen los mismos productos, pero uno tiene el ticket o recibo de lo que te costaría en Soriana y lo que te cuesta en Walmart para que compares y veas que viniendo a esta tienda de autoservicio, pues te vas a ahorrar tanto. Entonces, ahí sí una sociedad mercantil está pendiente de la competencia, de sus precios, y hay veces que sacrifica un poco las ganancias con el objetivo de llamar a más gente. Y especulativo, ¿por qué? Porque es decir, la especulación es algo que va hacia la suerte, que es aleatorio. Como puede ganar, puede perder. Pero aprovecha que a lo mejor las acciones de una determinada empresa bajaron y compra en ese momento. En ese momento el inversionista está especulando con el objetivo de que en un futuro esas acciones de esa empresa a lo mejor suban su valor y ya si las quiere vender posteriormente, pues las va a vender a un precio muchísimo mayor que a lo que él las adquirió. Eso es pues la diferencia entre una asociación civil, una sociedad civil y una sociedad mercantil. El fin. La asociación civil no tiene un fin preponderantemente económico, la sociedad civil sí lo tiene sin llegar a ser especulativo o de lucro, y finalmente la sociedad mercantil sí tiene un fin especulativo o de lucro. Conoce Luminous 630 con Thiamidol. Pues bueno, con este video de repaso y que ya en su momento lo había colocado, pues logran observar, ¿no? Recordemos, objeto social de una sociedad mercantil no es económico, tiene otro objetivo, eh, puede ser beneficencia pública, puede ser apoyo para alguna circunstancia que el Estado le permita realizar. Pensemos, por ejemplo, en la en la Cruz Roja, es una asociación de cuestiones públicas que atiende el sector salud, ¿no? Es obviamente aquí el tema de la asociación. Tenemos también el tema de la sociedad, ya lo ponía ahí
la maestra que estaba dando esta clase con respecto a precisamente cómo vamos a tener que entender la asociación de diferentes profesionistas o de algún para ofrecer algún servicio que sí tiene que ver con una cuestión económica, pero que no necesariamente nos lleven al lucro. Y finalmente la sociedad mercantil, que pues obviamente es esta capacidad, esta sociedad que se une para tener una relación especulativa con respecto a una ganancia, ¿no? Propiamente hablando, esta sería como la diferencia, ¿no? Si lo queremos ver, por ejemplo, en el tema de las cláusulas que vimos la semana pasada, tenemos que observar que precisamente el objeto social, que en las tres propiamente tiene que estar dentro como una cláusula esencial, tiene forzosamente que manifestarse para cuál va a ser el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar? Si es una asociación civil, estaríamos hablando de alguna actividad que no tenga que ver, no sé, el fomento y apoyo a la educación, el fomento, desarrollo y cuidado de la salud pública, o la investigación, por ejemplo, de una determinada enfermedad o de una determinada circunstancia social o política, por ejemplo. Ese sería como el objeto, uno como diferentes objetos de una sociedad, asociación, perdón, civil, el tema de una sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Pensemos en un despacho de abogados, no sé, hay abogados, hay despachos bastante grandes, pensemos en Basham, pensemos en Esteta, pensemos en, ay, se me fue el nombre, en Santa María, Santa María Esteta, que es es el nombre completo del despacho. Pensemos estos despachos que buscan dar un servicio profesional que van a cobrar por este servicio profesional una cantidad en dinero sin que llegue propiamente a la especulación. Pensemos también en, no sé, los colegios de abogados, que son sociedades civiles, o los colegios de contadores, de arquitectos, tal, que tienen una cuestión preponderantemente económica en el sentido de que se están juntando para qué, para poder profesionalizarse aún más en lo que ya son expertos como grupo segmentario, ¿no? O como un grupo, por así decirlo, de profesionistas. Y finalmente pensemos en las sociedades mercantiles, que bueno, ya sabemos que tiene una gran amplitud en cuanto a las actividades que van a poder realizar como actos de comercio y que dentro de estos actos de comercio, pues al final del día lo que van a buscar y lo que van a realizar es sí o sí una actividad preponderantemente económica y especulativa con respecto a este servicio y a las cantidades que van a estar recibiendo por el ejercicio del mismo. ¿Sale? Entonces, es como manera de repaso, sí es importante porque vamos a ir, lo que vamos a tocar el día de hoy es justo la muerte de la sociedad mercantil o las formas de disolución, la forma de disolución y de liquidación. Que bueno, si nos ponemos a analizarlo, a pensarlo, a racionalizarlo, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? En primer término, uno, eh, la sociedad mercantil es, o la persona jurídica que se ha creado es una creación del hombre. Y como toda creación del hombre tiene un tiempo determinado de existencia, ¿no? No es de que vaya a existir eternamente, sino que incluso si recuerdan la sesión pasada cuando hablábamos de la temporalidad dentro de una de las cláusulas que tiene que venir, em, dentro de esta temporalidad se establece cuánto tiempo va a durar la asociación. Se puede posteriormente renovar, por así decirlo, colocar una nueva temporalidad a la sociedad, sí, pero pues obviamente necesita el ejercicio de una nueva eh, pues el ejercicio de una nueva realización o una actualización, perdón, del acta constitutiva o dentro de las mismas asambleas ordinarias o extraordinarias que determinen que van a continuar con la con el contrato asociativo, ¿no? Que eso es como algo bien importante, es algo que no podemos perder de vista. Y pues bueno, es la forma en la que la sociedad mercantil, la persona jurídica va a morir. ¿Sale? Que no implica que se pueda renovar. Obviamente, recordemos
que la sociedad mercantil, la persona jurídica, es una forma de actuación del grupo en conjunto. Y que ya veíamos y sabemos que no es de que vayan caminando, no es de que las vayamos viendo, sino que van a actuar a partir de un representante legal y toda la vida jurídica que van a tener propiamente las personas morales va a ser a través de su consejo de administración, de su de sus órganos de vigilancia, que pues bueno, eso ya no lo pudimos como tocar a fondo, pero pues bueno, va a ser a partir de eso, ¿no? Que bueno, es una forma de realización propiamente de las actividades de la sociedad mercantil. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, vamos a entrar ya propiamente a lo que es la disolución, que ya les decía es la forma en la que la sociedad va a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, la sociedad mercantil se da disuelta cuando se presencia cualquiera de las causas previstas en la ley o en los estatutos. ¿Sale? Recordemos, recordemos que las sociedades mercantiles, en este caso, a diferencia de las sociedades civiles y las asociaciones civiles, van a tener una forma de regularse, que en este caso los vamos a encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sale? Y vamos a ver, aquí tengo mi ley, vamos a ver cómo justo cómo se van a liquidar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Lo primero que nos va a decir la ley es que va a ser justo por el tema de la temporalidad, que bueno, ya sabemos que vienen todo lo que tenga que ver con lo que el acta constitutiva va a establecer, es a partir del artículo 6 que es a partir del artículo 6 justo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La primera que nos vamos a encontrar es con la fracción cuarto, es justo el tema de la duración. Puede ser indefinida, pero recordemos que, bueno, esta forma de establecerlo es muy raro. Normalmente hay hay una temporalidad. También ya lo habíamos mencionado la vez pasada con el tema de la disminución. Este, cuando el objeto social cambie y ya sea un objeto social ilegal, por ejemplo, eso también se puede encontrar. Y también cuando se disuelve de manera anticipada, pues bueno, ya sea por alguna circunstancia que se dé dentro de la existencia de la misma sociedad, ¿no? Entonces, eso sería primero lo que nos dice la ley. ¿Qué es lo que va a pasar cuando caigan o lleguen estas formas? También hay una forma extra, que es cuando los mismos socios de manera anticipada determinan disolver la sociedad mercantil o porque ya no tienen ya no tienen la capacidad económica para seguir manteniendo el negocio. Pensemos las sociedades mercantiles como un negocio, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, obviamente no es de que de la noche a la mañana digamos, ¿sabes qué? Ya no queremos formar parte de esta sociedad, cada quien agarre su dinero y nos vamos. No, también hay un proceso. Implica una forma de ir realizando las cosas para que al final del día el capital, el capital social, el capital en cuanto a dinero se establezca. Chicos, denme un minuto.
Listo, chicos. Entonces, les decía, esto es un proceso, ¿no? No es de que la noche a la mañana los socios determinen y digan, ya cada quien agarra sus cosas, agarra sus canicas, cada quien se va a su casa, no. Tiene un proceso. Entonces, esto pues implica que, y recordemos, también una sociedad mercantil tiene o la realización de una sociedad mercantil también tiene consecuencias con terceros. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante que, bueno, no deja de ser un negocio familiar, empieza a crecer y se vuelve una sociedad mercantil, que obviamente es con la creación, distribución y todo lo que implica de los alimentos, ¿no? Preparación de alimentos. Obviamente, para poder desarrollar este objeto social, tenemos diferentes figuras que han interactuado con con esta sociedad mercantil propiamente hablando. Pensemos, por ejemplo, en McDonald's, ¿no? ¿Qué necesita McDonald's para poder funcionar, por así decirlo, ¿no? McDonald's lo primero que necesita es, eh, uno, la materia prima con la cual va a poder realizar las hamburguesas, la carne, los vegetales, los condimentos, el refresco, la empresa que le realiza los vasos, los empaques, las bolsas y todo eso, ¿no? Eso al final del día es algo que McDonald's necesita de proveedores, que pueden ser otras sociedades mercantiles o que en su defecto pueden ser también personas físicas. ¿Qué es lo que hacen los proveedores? Le dan esos productos, estas materias primas para poder desarrollar su actividad, su objeto social y a su vez el mismo McDonald's tiene que pagar esto. Entonces, en esta relación que se está dando, ya lo vimos también en derecho mercantil cuando hablamos de los contratos. Cuando se establece estas circunstancias, McDonald's se transforma en un deudor y propiamente los proveedores en acreedores. Entonces, en la vida misma de la sociedad mercantil que podemos denominar McDonald's, se ha relacionado con diferentes personas. ¿Qué pasa si McDonald's decide disolverse? Decide terminar con la misma relación contractual que une a los socios. Sí, pero recordemos que hay acreedores que en su momento le sirvieron a McDonald's para poder realizar su objeto social. Ante la extinción como ente jurídico de la persona moral, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen también que seguir pagándole a estos proveedores. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Eh, el objeto social que en un primer momento era la elaboración y distribución y preparación de alimentos va a cambiar. Ya no va a ser el objeto social el seguir realizando estos alimentos. Ahora, por así decirlo, el objeto social se va a transformar en determinar cómo cada uno de los socios van a terminar recuperando su capital y también cómo lo que quedó de la sociedad mercantil va a ir aportando como lo necesario, ¿no? Entonces, em, entonces aquí es la forma en la que va a terminar realizándose este proceso, ¿no? Este proceso que estamos diciendo que el objeto social de la sociedad cambia, tienen que pagar, tienen que entregarle a cada uno lo que le corresponde, si queremos vernos como muy filosóficos en el tema de lo que es la justicia, tiene que al final del día la unión de los socios y de este contrato que se ha celebrado tiene que repartirse, ¿no? Entonces es bien importante el que la sociedad mercantil cumpla con las obligaciones a la cual en un momento determinado se ha obligado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Ahora tiene que empezar a realizar su extinción. Recordemos, una sociedad mercantil también puede adquirir bienes. Una sociedad mercantil y bienes muebles e inmuebles, ¿no? Una sociedad mercantil ha adquirido obligaciones. Entonces, el objeto social ahora ya
como les decía, no es el cumplir con lo que el objeto para el cual fue creada, sino el objeto social ahora en la liquidación o en la disolución va a implicar justo el que se extinga completamente en el cumplimiento de las obligaciones, en la repartición de los bienes y al final del día termine con la muerte, ¿no? ¿Cuál es una causa o qué teníamos que entender como una causa de disolución? Que es el fundamento legal o contractual para declarar una sociedad o por los interesados o por un juez en estado de liquidación. Las causas de liquidación son en suma hechos o situaciones que dan paso a la disolución efectiva del vínculo social, esto que ya les decía, ¿no? Eh, pero de la disolución no supone la extensión inmediata de la sociedad, que es algo que ya les decía, es un proceso. La presencia de uno de ellos da derecho a los socios, es decir, de una causal de liquidación, a los socios para exigir la liquidación de la sociedad. Y la disolución es un tránsito. La disolución es el espacio de tránsito. Y la forma en la que muere es con la liquidación. Em, si tuviéramos que definir a la disolución, tendríamos que decir que es un estado previo al fin de la sociedad y tiene la característica de que la sociedad no pierde la personalidad jurídica. Esto que ya les decía, al final del día hay obligaciones que se tienen que cumplir, eh, pero lo que va a hacer es únicamente un cambio de su capacidad legal para el cumplimiento del objeto, que en este caso es la disolución. Mismo que cuando se disuelva, cambia totalmente, pues ahora es el de poner en liquidación a la sociedad. Recordemos, ya no es el realizar las actividades para el cumplimiento del objeto social, ahora es el realizar las actividades para liquidarla, para terminar, finiquitarla. Algunos de los autores en la doctrina refieren que la existencia de las causas de disolución, que pueden ser parcial o total, y al efecto van a señalar que tenemos que distinguir la disolución parcial y la disolución total. La disolución parcial la van a denominar porque, aunque no es por la ley, va a quedar comprendida dentro de un concepto general de la disolución de los negocios jurídicos. Recordemos, es un contrato y los contratos al final del día es una relación jurídica entre un acreedor, que así lo podríamos definir como en el tema de la obligación, entre un acreedor y un deudor que tienen derechos y obligaciones dependiendo del contrato que se ha establecido. ¿Sale? Es una forma de extinguir en el tema parcial la relación jurídica con algunos o con uno de los socios o con algunos de ellos. Supongamos, Víctor, Abraham, Jorge, Diego, Arnold se han unido a formar una sociedad mercantil, ¿no? Pensemos en Recorcholis, ¿no? Supongamos. Víctor, Abraham, Jorge, Diego, Arnold son los socios de esta sociedad. Y llega un momento en el que Abraham dice, ¿sabes qué? Me voy a mudar de país, ya no me interesa este negocio, creo que ya no tengo el tiempo para invertirle. ¿Saben qué? Quiero yo tomar mi capital y quiero disolver la relación jurídica que tengo con los demás socios. Yo quiero únicamente que se me pague lo que yo invertí, voy a vender mis acciones y voy a disolver mi, eh, quiero terminar mi relación jurídica con ustedes. Entonces, para la doctrina, esta forma de extinguir la obligación con alguno de los socios es la forma en la que se termina el vínculo jurídico con esta sociedad con respecto a alguno de ellos. ¿Sale? Que no implica que haya una disolución total de la sociedad, sino simplemente están terminando la relación jurídica con uno de ellos. ¿Sale?
Por el contrario, cuando hablamos de una disolución total, eh, estamos hablando propiamente de la terminación del contrato o del negocio, ¿sale? ¿Y aquí qué va a pasar? Hasta que terminemos la liquidación, la eh, sociedad tiene que conservar su personalidad moral y jurídica, así como los socios tienen que cumplir o continuar con con este carácter hasta que termine completamente el contrato constitutivo y también su validez. Ya les decía, es un momento, un fenómeno previo a la extinción. Y justo, ¿cuál es la extinción? Pues ya les decía, la liquidación. Eh, una forma de terminar esto es lo que ya les decía, ¿no? El tema también de la rescisión. Y esa es una auténtica forma de disolución parcial en donde se rompen los lazos de la sociedad con los socios y con terceros, y si se puede obtener también una restitución de la aportación. Esto que ya les decía, ¿no? Arnold ya no quiere formar parte por X, Y, hay una puede haber cláusulas incluso dentro del acta constitutiva que implique una rescisión de la relación contractual con alguno de los socios y puede atraer algunas formas de responsabilidad jurídica, ¿no? Ya tenemos la responsabilidad civil, podemos también tener una responsabilidad penal, en algunos casos incluso una responsabilidad administrativa, que es muy rara. Por ejemplo, hay sociedades mercantiles, y ya lo veíamos con respecto a los entes descentralizados, cuando veíamos administrativo, por ejemplo, con las empresas paraestatales, están formadas como una sociedad mercantil porque el Estado tiene ahí la intención de formar una persona jurídica con patrimonio y personalidad jurídica propios y en las cuales el Estado va a formar parte eh, una, como un ciudadano más. ¿Por qué? Porque ahí va el Estado va a aportar la cantidad en dinero para constituir esta sociedad. Y va a también tener que esta sociedad que responder ante los proveedores, ante las obligaciones que ha contraído por el desarrollo de este objeto social que tiene esta empresa. Sabemos que actualmente las dos grandes empresas estatales que son como más presentes y que tienen muchísima presencia y que son normalmente cuestión de titulares es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Son sociedades al final del día, ¿no? Son entes administrativos paraestatales que han sido creados para realizar una determinada actividad. En el tema de Pemex, pues ya sabemos que tiene que ver con la extracción, la venta y transformación de el petróleo, ¿no? De la venta de gasolina, porque recordemos que todo lo que tenga que ver con hidrocarburos es una forma que únicamente va a tener el Estado para explotar. ¿Sale? Y bueno, pues esto ya lo decía, ¿no? Es una forma, podríamos tener esta revisión del contrato, puede ser de manera total o de manera parcial, dependiendo como de las circunstancias que se estén dando dentro de la misma vida de la sociedad y también de lo que los mismos socios hayan establecido, por ejemplo, como causales de rescisión. Pensemos, ¿no? Yo, Víctor, y bueno, en la sociedad esta que hemos creado, por ejemplo, los cinco, no sé, de pronto empiezo o genero una sociedad con mi propio capital, con otros socios, que es competencia directa con esta sociedad primera que hemos creado y que hace exactamente lo mismo. Y yo uso o tomo, que por ejemplo ahí puede haber un tema administrativo y también puede haber un tema penal en el sentido de que justo yo como socio a lo mejor y no sé, hemos establecido una cláusula de confidencialidad con respecto a los bienes dentro de esta sociedad, ¿no? Pensemos, ¿sabes qué hacemos automóviles? Yo, Víctor, como socio,
Y pues sí, como socio estoy encargado a lo mejor de una parte de la sociedad, de una determinada parte del negocio, no sé, pensemos en los automóviles, robo o tomo un prototipo de esto y con mi propio capital de la otra sociedad que yo he formado, eh, modifico ligeramente este prototipo. Inmediatamente ahí yo estoy jugando chueco con los socios con los que he establecido esta primera sociedad y aparte estoy cometiendo un delito en materia de propiedad intelectual, es un delito especial. ¿Por qué? Porque estoy propiamente tomando información confidencial y le estoy llevando con una tercera, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, se puede dar el tema de la rescisión. Em, Y obviamente con esto pues va a darse, ¿no? Y también como se está terminando la relación jurídica de la sociedad conmigo por haber cometido esto, también tiene que entrar en un procesito de liquidación parcial con respecto a mi capital, con respecto a lo que he aportado, ¿no? Entonces, si yo retiro voluntariamente, la sociedad tiene que restituirme, por ejemplo, de lo que yo he aportado, ¿sale? Si fue dinero, eh, no sé, a lo mejor un bien, eso me lo tiene que restituir la sociedad. Y como me lo tiene, cuando me lo haya restituido, ahí se dio una liquidación parcial, que obviamente va a tener una modificación en los estatutos de la misma sociedad, no sé, a lo mejor y pensemos que pudiera haber una reducción, a lo mejor y del capital, o pudiera haber un aumento de parte como de otros socios, o que se quede exactamente lo mismo, pero bueno, ya no se cuente como con este bien, ¿no? Otra causal de disolución es por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. ¿Qué implica que el objeto social quede consumado? Que ya lo cumplimos y ya no lo vamos a realizar. No sé, pensemos, o sea, como en un acto jurídico consumado, ¿no? Em, Celebramos, la sociedad celebra un contrato de compra-venta o más bien el fin de la sociedad mercantil era para que construyéramos solo una unidad habitacional y que vendiéramos estos departamentos y lo vendiéramos en el mercado, ¿no? Y nada más para ese única, a lo mejor es muy tonto, pero pues lo pensemos así, ¿no? Únicamente para esa unidad habitacional, ¿no? Estos departamentos. Ya lo hicimos, ya lo construimos, ya los vendimos, ahí ya cumplimos nuestro objeto social y ya no hay sentido de que la misma sociedad siga existiendo. ¿Por qué? Porque el objeto ya se cumplió, ya fue un objeto consumado, ya hicimos los actos necesarios para que justificaban el por qué estuviéramos unidos, que normalmente pues las sociedades mercantiles no establecen como un objeto único, determinado. También pensemos a lo mejor pensemos, por ejemplo, en esto que se dio aquí en México con el tema del petróleo, ¿no? En los años 30. Em, si ustedes recordarán, en un momento determinado, pues las sociedades, principalmente inglesas, estadounidenses, de otras naciones, hacían el uso exclusivo del petróleo, ¿no? Y de los bienes no renovables que, pues obviamente, tenían que ver con los hidrocarburos. Había sociedades mercantiles que realizaban esta actividad. Cuando el Estado expropia las sociedades, por ejemplo, es una forma también como de extinción forzosa, no es como el que, yo voy a seguir, no, si no es forzoso, el Estado lo absorbe. eh, yo ya no tengo capacidad para seguir realizando, ¿no? Cuando saben que todas las sociedades ya no van a realizar esto porque yo como Estado lo voy a hacer sí, solo yo. Ustedes ya no van a formar parte. Entonces, ¿qué pasa ahí? El objeto social se vuelve un objeto social imposible, ¿no? Es que, no sé, no sé, supongamos en un caso hipotético y no creo que llegue a pasar, que el Estado mexicano diga, ¿saben qué? Solo yo voy a tener autorizado el prestar servicios de salud. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los hospitales privados, ¿no?
¿Qué va a pasar con los hospitales de la asistencia privada? Ahí inmediatamente ya no voy a poder realizar yo el objeto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el Estado lo ha absorbido, ya hay una prohibición incluso expresa por la ley de que yo ya no puedo realizar esto porque es únicamente para el Estado. Entonces, como ya no puedo realizar el objeto social, se entiende que la sociedad mercantil tiene que disolverse, ¿no? Ya no puedo yo continuar con esto. Y como ya no podemos continuarlo continuarlo, ya sea porque el Estado lo ha tomado o porque ya se cumplió, aún así yo tengo que realizar este proceso de la liquidación, ¿no? También otra forma es el que los mismos socios digan, ¿sabes qué? Ya me fastidié, te saqué la lengua, ya no quiero, ya no queremos saber nada de nadie, nos caemos súper gordos, cada quien mejor, si aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, es prácticamente como una otra de las formas, ¿no? Y que es bien importante el saber, em, el saber cuándo nos encontramos, em, pues sí, o sea, como cuándo nos encontramos con esto, ¿no? Vamos a ver un videíto sobre justo cómo, cuáles son algunas de estas, más como de estas causales. So, you want to learn how to code? Well, check out Codecademy. It's the easiest place to learn how to code with tons of features. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un Déjenlo comparto. tema importante, relevante, que es la disolución de las sociedades mercantiles. Vamos a tratar este tema como lo hemos venido tratando en la serie de videos que he grabado para ustedes. El día de hoy nos toca hablar de la disolución de las sociedades mercantiles. Recuerden suscribirse a mi canal, si les gusta el video, darle like y si tienen alguna duda o comentario, por favor pónganlo en la casilla correspondiente. Vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la disolución de las sociedades mercantiles. Es importante establecer que el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece 6 supuestos para disolver las sociedades mercantiles. Y nos habla que se puede disolver, número 1, por expiración del término fijado en el contrato social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que, supongamos, anteriormente señalaba la Ley General de Sociedades Mercantiles que podía tener una duración de 99 años. Ya hoy en la actualidad ya no establece eso, ya puede ser por tiempo indefinido o ya establece que es por tiempo indefinido conforme a la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero ojo, anteriormente no era así. Señalaba que pues la duración de la sociedad era de 99 años. Entonces, supongamos, es una empresa que se constituyó en 1923, entonces se constituyó, vamos a suponer, el 22 de diciembre del año 2000, el 22 de diciembre del año 1923, por lo tanto, tendrá que realizar una asamblea general extraordinaria para prorrogar su duración. Y entonces, esa duración, pues,
tendrá que prorrogarse, ahora sí, por tiempo indefinido, o a lo mejor por 10, 20, 50 años, 100 años, o por tiempo indefinido. Pero deberá de llevar a cabo esa asamblea. Y por tanto, esa asamblea, si se constituyó el 22 de diciembre del año de 1923, la deberá de llevar a cabo a más tardar el 21 de diciembre del año 2022. Y por consiguiente, esa asamblea deberá de llevarse en esa fecha. Caso contrario, pues, lo siento, se tendrá que disolver, ya que expiró el término fijado en el contrato social. No llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria para prorrogar su duración. Y por tanto, no se puede prorrogar por el simple transcurso del tiempo porque los socios, sin que haya un consentimiento de todos, sin que lleven asamblea extraordinaria, la cual se debe de protocolizar ante fedatario público e inscribirse en el registro público de comercio, no llevaron estas formalidades. Por tanto, se tiene que disolver. Bueno, ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Supongamos, a lo mejor yo soy una sociedad anónima que me constituí para crear el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? El aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Entonces, terminó de construirse el aeropuerto y pues termina mi objeto social, porque mi objeto social de mi sociedad anónima era construir ese aeropuerto internacional Felipe Ángeles, o ese aeropuerto. Entonces, por tanto, una vez que termina de realizarse la obra y de realizarse ese aeropuerto, de construirse, ya no va a haber razón para continuar con mi sociedad, porque queda imposibilitado para seguir realizando el objeto principal de la sociedad, que era pues crear este aeropuerto. Ya se creó, ya se terminó de construir, bye. Y queda consumado. Bueno, número 3. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de... Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con el contrato social y con la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Puede ser que, vamos a suponer, los socios determinan que ya no es factible continuar con la sociedad. Por tanto, deberán de llevar a cabo una asamblea general extraordinaria que todos están de conformidad para disolver a esta sociedad y vamos a proceder a su inscripción en el registro público de comercio respecto de esa asamblea general extraordinaria protocolizada. Ojo, un ejemplo puede ser a lo mejor, yo me dedico a vender, vamos a suponer, sillas y mesas y pongo mi local y en mi local ya llevo 6, 7 meses y nada más no se para ni una mosca. No vendo absolutamente nada, ni una silla, ni una mesa, ni un escritorio, nada. Y entonces solo estoy generando gastos. Y esto es pecuniario y me cuesta a mí, porque tengo que pagar luz, agua, renta del local, tengo que pagar personal, trabajadores, tengo que pagar impuestos, tengo que estar pagando y pagando y pagando, pero no hay entradas, no hay entradas. Entonces, pues los socios de común acuerdo, pues decidimos disolver la sociedad, porque no se está generando nada, ningún ingreso y por tanto, de acuerdo y de conformidad y con consentimiento de todos y de acuerdo al propio contrato social y de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos disolvemos, ¿sí? Ese es el tercer supuesto. Ahora, el cuarto supuesto es porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo o superior al máximo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un ejemplo es, por ejemplo, en la sociedad anónima se requiere un mínimo de 2 socios. Y resulta que ya nada más queda un socio, bueno, se tendrá que disolver, toda vez que no puede haber una sociedad anónima que tenga un solo socio. O por ejemplo, tenemos una sociedad de responsabilidad limitada
que el número máximo de socios son 50, pero ya tiene 51 socios o ya tiene 200 socios o ya tiene 3,000 socios, bueno, sorry, se tendrá que disolver porque el número máximo es 50 y no puede superar ese número máximo. O por ejemplo, en una sociedad cooperativa, el número mínimo que se requiere para constituir una sociedad cooperativa, ya sea de consumidores de bienes o servicios o productores de bienes o servicios, son 5 socios. 5 socios. Y si resulta que ya nada más hay 2 socios o 3 socios, pues se tendrá que disolver porque no está el número mínimo de socios. O por ejemplo, en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se requieren por lo menos 25 socios. Se requieren por lo menos 25 socios. Y en estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, si resulta que ya nada más hay 20 socios, 15 o 10 socios, pues se tendrá que disolver, ya que no se cuenta con el número mínimo de socios. ¿Sí? Vamos a observar que lo mismo sucede con las demás sociedades. No tengo el número mínimo de socios o rebaso el número máximo de socios, pues nos tendremos que disolver. Observar que el quinto punto o el quinto supuesto nos establece por la pérdida de 2/3 partes. Repito, por la pérdida de 2/3 partes del capital social. Yo no hice buenos movimientos, yo soy el administrador, o a lo mejor soy el administrador único o el presidente del consejo de administración, o a lo mejor no manejamos bien a la empresa y ya perdimos más de 2/3 partes de ese capital social. Supongamos, nos constituimos con 100,000 pesos de capital fijo. Hoy tenemos nada más, vamos a suponer, 20,000 pesos. Por tanto, nos tendremos que disolver, ya que esta sociedad no puede continuar, ya que perdió más de 2/3 partes del capital social y por tanto se disuelve. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizon. La sexta fracción o el sexto supuesto nos habla que por resolución judicial o administrativa dada por los tribunales competentes, conforme a las cuales pues hayan previsto en las leyes aplicables. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Puede suceder que el juez de primera instancia hay lugares, quiero aclarar, hay lugares donde existen jueces especializados en materia mercantil. Bueno, será ese. Hay lugares donde no hay jueces especializados y conocen los jueces civiles. Bueno, el juez, ya sea mercantil o civil, que dicte esta resolución, que es el competente, va a emitir esta resolución judicial o puede ser una autoridad administrativa que dicte esta resolución, en los cuales pues ya agotó todas las instancias legales, es decir, ya causó ejecutoria, es cosa juzgada y es declarada en causa ejecutoria por Ministerio de Ley. Y por consiguiente, ya no hay ningún medio de impugnación y entonces, por lo tanto, ya hay una resolución judicial que determinó que se tendrá que disolver esa sociedad o por una resolución administrativa que así lo determine. ¿Sí? Estos serían los 6 supuestos de la disolución. ¿Sí? Vamos a ver, es importante establecer que la disolución se encuentra regulada en el capítulo 10, denominada de la disolución de las sociedades. Ya lo escuchábamos a través del licenciado Joaquín, justo las 6 formas, ¿no? Es el artículo 50 el que él señala, justo con el tema de justo de la disolución, ¿no? Tenemos entonces que tomar en cuenta esto que ya nos decía, ¿no? El tema de cómo vamos, ya lo ponía en algunos ejemplitos, em, justo ya también lo hablábamos con el tema de la disolución, en este caso por el tema
del acuerdo mismo de los socios, nos faltaba justo el tema de los accionistas. Él ya ponía ahí dos ejemplos, por ejemplo, con respecto de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada. Recordemos que cada una de las sociedades que se establecen dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles va a tener sus particularidades y que si queremos saber cuáles son las reglas de cada una, o sea, si tenemos que revisar cada uno de los artículos del que establecen la misma Ley General de Sociedades Mercantiles con respecto a su constitución, su funcionamiento, sus reglas operativas. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que va a marcar la pauta. De manera general, pues él ya lo decía, ¿no? Que propiamente hay un mínimo, y obviamente si lo podemos ver de esta manera, si hacemos un contrato de asociación entre dos, tres, cuatro personas, y de pronto nada más me quedo yo como apoderado legal o como representante o como el único accionista, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no tiene sentido el contrato de asociación, ¿no? ¿Por qué? Porque es únicamente mi voluntad la que está dentro de este contrato, que pues propiamente yo no necesito a la sociedad mercantil para poder actuar en el sentido de que pues si yo soy el único socio, no hay una diferencia en la actuación, ¿no? Hay incluso una jurisprudencia que habla de cuando, lo podríamos entender, no es de que funcione de esta manera, pero lo podríamos entender de esta forma, ¿no? Yo soy el administrador único de esta sociedad y a su vez yo tengo un proceso legal, ¿no? Déjenme busco la jurisprudencia, que eso hace poquito me tocó bueno, lo platicábamos en el despacho porque decía, bueno, es que en un juicio laboral justo la, los demandados, la demandada moral se extinguió de manera fraudulenta en el sentido de que el dueño, por así decirlo, del negocio, el dueño de pues sí, como del negocio propiamente, regala las, la maquinaria, vende todo y no hace propiamente el procedimiento de la disolución, no avisa al sistema, al Servicio de Administración Tributaria, no avisa al Instituto Mexicano del Seguro Social, corre a sus empleados y eh, como ellos sabían que justo él estuvo trabajando con los empleados, todo, ellos saben dónde vive y de pronto se le va, se le notifica, se le emplaza. Y él, en la contestación de la demanda, dice, es que yo, si bien es cierto que yo soy administrador único de la sociedad mercantil denominada X, yo no me puedo dar por enterado, o yo no, yo recibo la demanda a nombre propio, pero yo no puedo decir que debo de enterarle, en este caso, a la sociedad mercantil demandada, como y que es la única que tiene la relación de trabajo, yo no puedo decir que se enteró, ¿no? Y esta jurisprudencia lo que dice es que en este caso la persona no puede el argumentar que, eh, que no puede argumentar que no puede que no conocía la persona moral en el sentido de que eh, la identidad como administrador único en el sentido de que es la misma persona, ¿no? El administrador único y este
y la persona física son lo mismo, entonces no es de que en un momento apaguemos una parte de nuestro cerebro y digamos, ah, bueno, es que yo como administrador único, pues apagué mi capacidad para darme por enterado de lo que hace la sociedad, de lo que hace yo como persona física. Yo como persona física apago mi cerebro para, em, este, para, para enterarme como de la parte de lo que se está suscitando, ¿no? En la sociedad. O sea, no puede funcionar así. Ahorita no me aparece, pero creo que ahorita la voy a encontrar. Miren, les voy a poner. Se las voy a proyectar para que lo veamos. Este fue en materia de amparo. Solo que esta dice que es aislada, pero no, ya hay jurisprudencia. Aquí está. Bueno, es esta. Ya hay una jurisprudencia, es jurisprudencia esta, solo que ahorita no me aparece, pero dice acto reclamado conocimiento de él en lo personal y como representante legal de una empresa. Si el embargo reclamado es ejecutado sobre un bien propiedad de una empresa ajena al juicio, de donde dicho embargo emanó en el domicilio y en presencia de uno de los demandados, quien además es administrador único de la misma, es evidente que la persona moral de referencia tuvo conocimiento desde ese momento de tal acto reclamado a través de su representante y que a partir de entonces estuvo en aptitud de impugnarlo mediante la vía de amparo, pues no es lógico que alegue ignorar como administrador único de la quejosa lo que conoció en la personal. Lo que está diciéndonos esta tesis aislada, este criterio es, eh, no, no podemos argumentar que yo, lo que ya les decía, ¿no? Que por una parte yo diga, ah, es que yo como administrador único únicamente conozco o sea, pago mi cerebro para algunas cosas y para otra ya no lo uso, ¿no? Entonces, esto pues al final del día es una incoherencia, porque si yo soy el administrador único, yo tengo el conocimiento justo para realizarlo. ¿Qué es lo que pasaría con las sociedades mercantiles en ese sentido, ¿no? En ese sentido, porque no podemos establecer propiamente una distribución de lo que yo estoy como persona física a de lo que estoy haciendo como persona moral, ¿no? Entonces, por eso es una causal de terminación de el contrato de asociación, ¿no? Propiamente. Por las dos terceras partes de del capital social, esto ya lo habíamos hablado con respecto al capital social, en el sentido de que justo es parte del patrimonio, ¿no? Es por así decirlo, como el corazón de la misma sociedad mercantil y que tenemos que realizarlo. Entonces les decía, el capital social es como el corazón, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? En el sentido de que eh,
este es el que garantiza la existencia y la solvencia en parte, ¿no? Ya lo decíamos, una cosa, este, es como lo que aportaron los mismos socios es lo que va dándole sentido y razón de ser a este, que puede haber una disminución o un aumento, pero al final del día no puede disminuir a dos terceras partes. ¿Por qué? Porque entonces prácticamente el corazón, si lo queremos ver de esa manera, de la misma sociedad estaría enfermo en el sentido de que ya no tendría una capacidad. Y por ende, como ya no hay una capacidad económica de mantener la sociedad, por ende ya también se genera, por así decirlo, una inestabilidad para responder ante las obligaciones contraídas en la sociedad y también con respecto a las deudas que se presenten, ¿no? Van a decir, ay, oye, es que otra vez el maestro va a sacar va a sacar a Betty la Fea como ejemplo para esto. Yo sé que de pronto va a ser como, cómo el cómo justo pasa que la deuda aumenta. Sí, claro, estoy muy emocionado. Además de ser una novela estupenda, deja muchos mensajes del entorno empresarial. Así como cuáles, como los errores financieros que Miren, vamos cometieron a el ver. manejo de inversiones excesivas de las nuevas colecciones. Invirtieron grandes sumas de dinero sin hacer estudios de mercado, resultando en exceso de inventario y pérdidas. Sí, hacían eventos por todo lo alto. Claro, gastar mucho en publicidad y eventos ostentosos que no generan suficiente venta para justificar los costos. Sí, eso era préstamo y préstamo. Y cada vez a más corto Vamos a plazo con ver intereses. un video de una explicación justo de esto que les digo. O sea, cuando ya lo vemos en materia jurídica, esta telenovela que muestra como la forma en la que se desarrolla, por así decirlo, la vida empresarial de una sociedad. Sé que tiene que ser con una sociedad mercantil colombiana, pero sin embargo no importa. Es bastante enriquecedor el cómo, el ver cuáles son como los errores, ¿no? Y por ejemplo, con esto pues lo podemos observar. Entonces vamos a ver el ¿La de videito. Betty la Fea con los mismos actores? Sí, claro, estoy muy emocionado. Además de ser una novela estupenda, deja muchos mensajes del entorno empresarial. Así como cuáles, como los errores financieros que cometieron en el manejo de Comoda. Comencemos con las inversiones excesivas de las nuevas colecciones. Invirtieron grandes sumas de dinero sin hacer estudios de mercado, resultando en exceso de inventario y pérdidas. Sí, hacían eventos por todo lo alto. Claro, gastar mucho en publicidad y eventos ostentosos que no generan suficiente venta para justificar los costos. Sí, eso era préstamo y préstamo. Y cada vez a más corto plazo con intereses cada vez más altos para financiar nuevas colecciones que cada vez iban bajando más de calidad en las telas. Crearon una deuda insostenible y comenzaron a manipular los estados financieros. Empezaron a maquillar por todos lados su mala gestión. De hecho, hicieron una nueva empresa que embargó Comoda para que no se la comieran los acreedores. Un desastre. Oye, qué buenas lecciones. Esperemos que esta segunda parte no solo tenga comedia, sino también tenga lecciones financieras. ¿Y cómo salieron ellos de ese problemón? Anda a ver tu serie tranquilo. Eso sí, sígueme. Porque Ahí ya establecen como varios, o sea, como varios puntos de los errores que tuvo la sociedad. Justo con esto, recordemos, ¿no? O sea, si lo llegaron a ver o de pronto como en esas circunstancias, adquieren deuda, que es lo que menciona en el video. ¿Y qué es lo que pasa? De pronto el capital necesario para poder seguir funcionando, para poder seguir realizando el objeto social, ya no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad frente a la deuda se empieza a contraer, se empieza a hacer chiquita, y que incluso en uno de los capítulos y en una de esas cosas, lo que dicen es, ya no tenemos, ni aun juntando nuestros propios patrimonios personales, alcanzamos a cubrir, ni con lo de la empresa propiamente alcanzamos a cubrir la deuda para la cual se ha obligado, ¿no? Estamos tan endeudados que no podemos disolverla sin quedar en la quiebra. Entonces, precisamente con esto es cuando se presenta una de estas causales de la terminación o de la disolución de la sociedad mercantil en el sentido de que, ¿sabes qué? Ya no tengo la capacidad para poderte pagar.
ni siquiera con el capital social, porque se ha reducido demasiado a una tercera parte de lo que era, o cuando las deudas han crecido demasiado y ya no alcanza, entonces al final del día la sociedad ya no puede ni cumplir con su objeto social, ni responder tampoco ante los terceros. Entonces, por eso es una causal determinación. Lo único que queda es disolverla, liquidarla para cubrir las obligaciones que se puedan cubrir hasta un determinado momento, ¿no? Y que esta forma de disolución y determinación de la relación contractual puede generar justo un tema de un delito, en este caso, ¿no? Puede haber una defraudación en el sentido de decir, a ver, tú ya sabías, estás realizando un mal manejo de el capital de la sociedad. Tú, pongamos este caso de Betty la Fea, ¿no? El presidente, que es el apoderado, el representante legal, ha tomado malas decisiones, las sigue tomando y engaña a la junta directiva, y a través de todo de este engaño, pues empieza a generar y a menoscabar el patrimonio social de los socios. Entonces, ahí ya hay un tema de una defraudación. Incluso hay una defraudación, puede haber un tema de una defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque se están maquillando los balances, ¿no? Entonces, cuando yo presento propiamente ante la autoridad un balance o una cuestión fiscal diferente de lo que tendría que ser, que genera, pues genera que haya un engaño para la autoridad, hay una defraudación fiscal y aparte hay una defraudación para los socios, que ha menoscabado propiamente con el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede generar una cuestión, una responsabilidad en materia penal, ¿no? No nada más en materia mercantil, que pues sabemos que al final del día los socios van a perder como su patrimonio por estas malas decisiones. Em, El capital social ya lo veíamos la sesión pasada y en esta, es algo que va cambiando, ¿no? Ya les decía, puede disminuir, sí, siempre y cuando pues no genere como una inestabilidad o no haya una certeza de que se pueda responder con respecto a las obligaciones y a las deudas contraídas. Este, o puede aumentarlo, ¿no? Sin embargo, pues es bien importante el que sepamos cuándo tenemos que hacer frente como a a estas circunstancias. Ya una vez que se dio como todo el tema de la disolución, hay una causa que la genera, bueno, hay una consecuencia directa de la disolución, ¿no? Que es lo que veíamos en esta primera parte de la clase, es la, la extinción completamente de la sociedad mercantil, que en este caso es la liquidación. Entonces, una forma en la cual nos vamos a encontrar con bueno, con esta consecuencia natural de la misma disolución es la liquidación. Y esta liquidación es una modificación de los órganos sociales, de modo que, si lo queremos pensar, por ejemplo, como en una sucesión, los órganos sociales, los órganos administrativos van a cambiar, cesan las funciones y van a cambiar sus facultades para que ellos liquiden propiamente la sociedad mercantil. ¿Qué implica la liquidación? La liquidación implica un responder a las obligaciones y a las deudas contraídas y a su vez repartirle a los socios, ya una vez que se han cubierto estas obligaciones, estas deudas, eh, lo que han invertido, ¿no? Entonces, una vez que la liquidación es una consecuencia natural de la misma disolución, van a cambiar y obviamente el representante legal de la sociedad va a ser ahora el liquidador. ¿Sale? Él va a responder justo y tiene que observar cómo se va a transformar este capital y cómo lo va a ir distribuyendo para que justo se vaya cumpliendo, ¿no? Y va a haber, tiene que llevar a buen término esta finalidad de la liquidación. Se transforma también el fin social y ya no va a ser, ya les decía hace rato, el... em,
ya no va a ser el cumplimiento del objeto social establecido, ahora va a ser el cumplimiento de las obligaciones entabladas por la misma sociedad y lo que va a hacer es justo el darla por finiquitada, ¿no? Eh, También en este proceso de la liquidación tiene su orden. La diferente, no nada más se va a centrar en lo que diga la Ley General de Sociedades Mercantiles, también hay una situación propiamente hablando en cuanto a las otras materias. Les comparto, hace 2 semanas que fui a cobrar un asunto de un trabajador justo en la Junta, se presenta un abogado que lleva pues se presenta un abogado que llega a partir de un juicio ejecutivo mercantil con respecto a una hipoteca mercantil que se da sobre un bien inmueble. Él o el despacho para el cual él trabaja adquiere la deuda, ya sea de un banco, ya sea de lo que sea, adquiere la deuda o el derecho, perdón, para ejecutar esta deuda a través de un título de crédito, de como sea. Y para poder continuar con la liquidación, por así decirlo, de esta deuda, es necesario que se le haga llamar a todos los acreedores que tengan derecho sobre este bien inmueble y que pueda cubrirse esta cantidad que al final del día, pues este despacho se va a beneficiar con la venta, ¿no? Y bueno, en el remate, que es un proceso natural que también se da en los juicios ejecutivos, eh, de este bien inmueble propiamente, se se busca a los acreedores y se descubre que hay un embargo previo trabado con respecto a este bien inmueble y que el embargo no se puede realizar hasta que este primer embargo se libere. Y bueno, llega y el abogado pregunta en la junta y el embargo se trabó con respecto a este bien inmueble en el sentido de que para poderlo desembargar necesita el patrón cubrir la cantidad correspondiente por el juicio laboral, que ustedes ya saben, porque ya lo hemos visto en derecho procesal laboral, que va a implicar el pago de sus prestaciones laborales, de sus derechos adquiridos, que es el pago de sus vacaciones, de su prima vacacional, de su aguinaldo y de los salarios devengados, es decir, de los salarios que ha trabajado y adicional los salarios vencidos. El juicio hipotecario, no sé de qué año fue, pero de lo que escuchaba y de lo que platiqué también con la secretaria de Acuerdos, justo como en el chisme que se da de pronto en los tribunales, es que el juicio laboral empezó en el 2018 y al año perdón, 2008, y al año que se eh, que tuvo como la emisión del laudo de la sentencia era 1 millón de pesos. Sin embargo, antes del 2012, el interés y los salarios caídos eran capitalizables, es decir, los salarios caídos podían aumentar muchísimo y se volvían insostenibles y generaban la pérdida de la fuente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa propiamente con este, y que era lo que le decía la secretaria de Acuerdos al abogado que iba por el juicio mercantil? En materia mercantil, perdón, en materia del trabajo, eh, cuando hay una disolución de una sociedad mercantil, hay como cierto derecho de preferencia. Pensemos, cuando hay un tema de menores, el interés superior del menor tiene una mayor prevalencia con respecto a los otros derechos, ¿no? Con respecto a los acreedores. También pasa algo similar, por ejemplo, con las herencias, ¿no? Supongamos que un socio le hereda, por así decirlo, o deja de tenedor a un menor de edad. Entonces, este menor de edad tiene, por el interés superior del menor, un derecho. En materia laboral es prácticamente lo mismo. Los trabajadores tienen derecho a la repartición de lo correspondiente a las obligaciones patronales contraídas. ¿Qué pasa en específico con este bien inmueble? El patrón no ha pagado, sin embargo, ha crecido demasiado lo que tiene que cobrar, lo que tiene que pagar el patrón y que le ha sido condenado y que es ejecutable por medio de la ejecución del laudo, de las cantidades adeudadas.
que, imagínense, ya no va a poder, si al año del juicio laboral era 1 millón de pesos, desde el 2010, pensemos 2009, estamos hablando que han pasado casi 16 años han pasado 16, 17 años del inicio de este juicio laboral, y que obviamente el capital sí, el capital y la deuda contraída y condenada a la sociedad, al patrón, con respecto a la relación de trabajo es demasiada, que imagínense, del embargo del bien inmueble, no va a poder cubrir la totalidad de la deuda realizada a la obligación obrero patronal. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera o sea, yo platicaba en este caso con la secretaria, y le decía, es que pobre el abogado, porque no va a tener una forma de poder cobrar o de tener una ganancia con respecto a ese bien inmueble. ¿Por qué? Porque si el bien inmueble estaba valuado en 9 millones, ¿cuánto es la cantidad líquida a pagar actualizada con respecto a este juicio laboral? Seguramente va a superar eh, el valor del bien inmueble, y el trabajador, en este caso, va a tener derecho a quedarse con ese bien porque no cubre la cantidad correspondiente, ¿no? Entonces, va a pasar exactamente lo mismo con la sociedad mercantil, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues cuánto es lo que debemos, y los trabajadores van a tener derecho justo de que se les reparta la cantidad correspondiente, ¿no? Y obviamente, como ya no hay o sea, como ha cambiado el objeto social de la sociedad, y ahora ya no es el continuar generando una ganancia, sino más bien es el liquidar las deudas a los acreedores, pues obviamente esto va a generar como ciertos conflictos, ¿no? Y pues bueno, la responsabilidad en este caso de los órganos administrativos, de los órganos que ahora van a ser los órganos de liquidación, van a buscar el concluir todos los vínculos jurídicos que existen entre la sociedad con sus con los terceros, ¿no? Ya les decía yo hace rato, puede ser con el tema de los acreedores que tuvieron un vínculo con la sociedad mercantil. También pueden entrar los trabajadores, y que al final del día pues van a tener que continuar con esto hasta que ya no haya un patrimonio al cual se le tenga que cubrir, o al cual se tenga que pagar la deuda, o el cobro de los créditos, ¿no? Y que esto, una vez que se han pagado todos y cada uno de los créditos, va a generar una extinción de la sociedad completamente, ¿no? Que en ocasiones, cuando pasa esto, mm, y en muchas de los procesos de quiebra, ya no va a haber un capital al cual van a poder los acreedores realizarlo, ejecutar el pago. Entonces, ¿qué va a pasar? Pueden los acreedores pues manifestar una forma diferente de proceder, ¿no? El efecto principal de la liquidación y las sociedades consiste en el cambio de la actividad productiva por una actividad de extinción, que era lo que ya les decía, ¿no? Al provocarse una situación legal nueva que pesa sobre la sociedad, y que es restrictiva del principio de libre comercio, que no solo perjudica a la sociedad, sino también a los usos de aquellos, eh, dice que en cuanto dure el periodo de la liquidación, que puede ser por años, y hasta el vencimiento de los contratos pendientes de ejecución, los socios no van a recibir dividendos que no hubieran decretado anteriormente a la liquidación. Es decir, eh, supongamos que la misma liquidación, eh, de la poca o mucha ganancia, yo ya no voy a recibirlo una vez que se ha iniciado el proceso. ¿Por qué? Porque dijimos, yo como socio voy a tener derecho de recibir los dividendos en razón de que el objeto social va generando una ganancia. Yo he invertido mi capital y ha generado la ganancia, pero una vez iniciado el proceso de la liquidación, ya no hay un objeto social que realice que genere una ganancia futura. ¿Por qué? Porque yo ya estoy matando, por así decirlo, a la sociedad. Entonces, si ya no hay un ejercicio del objeto social a futuro, implica que yo voy a pasar
la obligación que tiene la sociedad establecida en los mismos socios, por los mismos socios en el acta constitutiva, pasa a segundo término. ¿Y quién va a tener preferencia con respecto a estos dividendos? Pues obviamente los acreedores, ¿no? Y que ni siquiera van a ser dividendos, está cumpliendo con la obligación, ¿no? Y las utilidades que arrojen los balances anuales se acumulan, se incluyen en el balance final y se va a enterar a los socios como cuota de liquidación después de haber cubierto la totalidad del pasivo social. Es decir, eh, hacemos el balance general de cuál fue la deuda concreta, total, y qué es lo que queda del patrimonio social, del patrimonio, del patrimonio social propiamente hablando, y vamos a decir, supongamos, ¿no? La deuda, yo tengo un capital social de 10, de esos 10 7 eran de deuda, y únicamente nos van a quedar 3 para repartir entre todos los socios. Supongamos que son 10 pesos, 7 eran de deuda, los cubro, los pago y somos 6 socios, entonces nos quedan 3 pesos, de esos 3 pesos nos quedan 50 centavos a cada uno. ¿Qué es lo que va a pasar? No únicamente voy a poder disponer de esos 50 centavos, no puedo disponer de más. ¿Por qué? Porque al final del día yo paso a hacer la obligación que tenía la sociedad conmigo pasa a un segundo término. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Disuelta la sociedad, se pone en liquidación, es la consecuencia natural del proceso de liquidación y la liquidación va a estar a cargo de uno o más liquidadores, que es lo que nos habla la Ley General de Sociedades Mercantiles, quienes serán representantes de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. Es decir, el liquidador es el que va a responder, va a ser un tipo de responsable solidario. Cuando vimos en su momento derecho mercantil y hablábamos de los títulos de operaciones de crédito, cuando hablábamos de las obligaciones, decíamos que las sociedades mercantiles en un momento determinado pueden realizar la emisión de obligaciones que van a funcionar, por así decirlo, como una asamblea de socios que no van a tener los mismos derechos que un socio y que pueden unirse para saber cómo la sociedad mercantil va a ir cubriendo em, la deuda que ha adquirido con ellos a través de la emisión de estos títulos de crédito. En que ellos pueden escoger un representante que puede actuar frente a la sociedad o al representante de la sociedad por los intereses de la Asamblea General de los obligacionistas, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que pensemos en la liquidación, hubo una emisión de obligaciones que no se alcanzó a cubrir, entonces estos obligacionistas también tienen derecho a la realización del pago de la obligación de este título de crédito emitido por la misma sociedad y que los liquidadores tienen que cubrirles, ¿no? A falta de una disposición del contrato social al nombramiento de los liquidadores, será de acuerdo por los socios, tomando en la proporción y forma en que la ley señala, según la naturaleza de la sociedad para el acuerdo sobre disolución. La designación de los liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución, perdón, en los casos de que la sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada. La designación de las liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. Es decir, ya, y lo que decía el licenciado Joaquín hace rato, ¿no? Ya nos llegó el término, no tuvimos una asamblea extraordinaria para ampliar el término de funcionamiento de la sociedad mercantil, entonces lo que yo tengo que hacer ahora es precisamente el realizar la liquidación, ¿no? Y los socios tenemos que señalar quiénes van a ser los liquidadores de la sociedad. Puede ser el representante legal, puede ser el comisionario, puede ser el presidente de la misma asamblea. Digamos que los mismos accionistas van a determinar quién es. En el caso de que haya una sentencia ejecutoriada o una sentencia definitiva, por así decirlo, que ya no se pueda pelear por medio de la apelación o por algún otro recurso, los accionistas también tienen que señalarlo, porque aquí es como más delicado porque ya hay una sentencia judicial y en caso de que no se designe
liquidador puede haber o se puede incurrir en un incumplimiento de la sentencia y puede traer como más consecuencias para la misma sociedad que está liquidándose, ¿no? Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hace, lo va a hacer la autoridad judicial en la vía sumaria o en los casos en la que la disolución sea por resolución judicial en la vía incidental. Entonces, pongamos, es que ya no lo hicimos en tiempo, uno de los socios dice, tenemos que empezar a, ya tenemos que empezar a designarlo. Entonces, como no se ha hecho en el término establecido, yo como socio voy a presentar un juicio sumario en materia mercantil para la designación. O sabes que ya hubo una resolución judicial, ya hubo una sentencia firme, lo tengo que hacer por medio de la vía incidental. ¿Sale? También que nos dice, mientras no haya sido inscrito en el registro público de comercio, el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo. Es decir, en tanto no haya una designación registrada, porque recordemos que todos los actos de la sociedad mercantil se tienen que registrar ante el registro público del comercio, si no se registra lo que tiene que pasar es que los mismos administradores tienen que seguir ejerciendo estas funciones de la administración del patrimonio social. ¿Por qué? Porque si supongamos que dicen los socios o en este caso los administradores de la sociedad, bueno, ya terminó, se rompió una taza, cada quien haga lo que quiera, ya a nadie nos interesa. Esto al final del día lo que va a generar es una inseguridad jurídica a los terceros, ¿no? A los cuales se les tiene que responder. Entonces, si no se ha hecho, los administradores lo tienen que continuar haciendo hasta que ya se registre. Una vez registrado, ya los administradores se tienen que hacer a un lado y es el liquidador el que lo tiene que hacer. A su vez, como es un puesto dentro de la misma sociedad, este liquidador puede revocarse, ¿no? Recordemos que las cosas no son a fuerzas, este, y que en un momento determinado el liquidador puede decir, sabes qué, yo ya no puedo formar parte de este proceso de disolución, de liquidación, de extinción de la misma sociedad, entonces designa a alguien más, ¿no? Y los mismos socios van a terminar con la revocación de estas funciones y van a tener que designar a alguien más. ¿Qué va a pasar cuando sean varios liquidadores? Pues estos liquidadores van a tener que eh, responder, ¿no? Y obviamente, como esto va a implicar una, como esto va a implicar un cumplimiento de obligaciones, ahora los liquidadores son los que tienen que realizar todo el ejercicio necesario para, para dar cuenta a los mismos socios de cómo se está dando esta liquidación, ¿no? Si es suficiente con el capital social, si no lo es. Esto al final del día, los liquidadores también tienen que cumplir con estas facultades y ya una vez que lo están haciendo, tienen que registrarlo en los bienes, en los libros y en los documentos de la sociedad, ¿no? Y al final del día, los mismos administradores son los que le entregan a los liquidadores y los mismos liquidadores van haciendo las anotaciones correspondientes, van a tener que llevar el, el registro de cada una de las actividades, porque al final del día recordemos que es un intercambio de bienes, es un intercambio de ganancia, por así decirlo, que tienen también que ser reportado ante el Servicio de Administración Tributaria. Em,
Una vez que se concluyen las operaciones y que quedaron pendientes, lo que se tiene que hacer es cobrar lo que se debe a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de la sociedad, eh, que es lo que es una de las funciones que tiene que realizar el mismo liquidador. Em, Tienen también que liquidar a cada socio de su haber social, si es que hay todavía un haber social que tenga, y al finalizar todo esto se tiene que hacer un balance final que responda justo a cada una y en el cual se hayan registrado todos y cada una de las obligaciones cubiertas, ¿no? ¿Para qué? Para que al final del día la Secretaría de Economía, el Registro Público del Comercio, los terceros tengan la, la certeza de que se ha realizado de manera adecuada, ¿sale? Em, Ningún socio puede exigir a los liquidadores la entrega total del haber que le corresponda. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un orden de pago. Entonces, si es un tema parcial, lo puede hacer, pero tiene que ver primero con los intereses de los acreedores de la sociedad, mientras no se extingan los créditos pasivos o que no se hayan depositado. Es decir, recordemos, primero se tiene, antes de que los socios cobren lo que les toca, primero tienen que ser todos los acreedores. Y una vez que las sociedades eh, queden disueltas, la personalidad va a terminar hasta la liquidación. Una vez que se ha pagado a todos y una vez que se han cumplido con todas las obligaciones, la personalidad jurídica de la sociedad termina, se concluye, se registra y con esto la misma sociedad va a dar por terminada su existencia. Ya no hay un contrato, pues sí, ya no va a haber un contrato que implique la, la asociación de los socios, ya no va a haber obligaciones por pagar y con esto se terminan las operaciones de la sociedad, ¿no? Es como la muerte. Y el registro es como, por así decirlo, el registro que se realice ante el Registro Público de Comercio, la última acta que tenga que ver con estos ejercicios que hacen los mismos liquidadores, es por así decirlo, como el acta de defunción, si estamos hablando de una persona física, en este caso de la persona moral. Em, Una vez que se termine con el balance final y que señalan todo el término de las operaciones de gestión, se abre paso al, a la clausura de la liquidación y con esto se va a realizar una verificación y de la aprobación del balance por parte de los socios. La suma que pertenezca a los accionistas y que no fueron cobradas en el transcurso de 2 meses contados desde la aprobación del balance final se depositarán en una institución de crédito y que cada uno de los accionistas indican, y dichas sumas se pagarán a la institución de crédito que se hubiera hecho y constituido el depósito, ¿no? Y con esto es con lo que se da por concluido, por así decirlo, la sociedad mercantil. Entonces, hay otros procesos, por ejemplo, el proceso de quiebra, que es también un proceso de la misma liquidación, pero que tiene una especialización concreta. Las casas de cultura jurídica constantemente están capacitando a los especialistas en la liquidación, en los procesos de quiebra, porque es muy, muy, muy minucioso y es un área del derecho también muy, muy selecta, porque al final del día ellos tienen que verificar que el proceso de la extinción o de la liquidación de la sociedad por un proceso de quiebra se dé de la mejor manera. Vamos a ver un último video que tiene que ver justo con eh, una sociedad mercantil eh, de aviación.
y que a la fecha siguen como con temas, ¿no? Por ejemplo, hubo un tema que fue Aeroméxico. En su momento, este proceso ya tiene muchísimo tiempo, y al final del día ha generado como muchos conflictos en materia laboral, en materia mercantil. Ha habido muchas cuestiones que se han presentado. Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de este pago, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver esto. El gobierno adquirirá la marca Mexicana de Aviación en un poco más de 800 millones de pesos. Calculó que con el monto destinado para la compra, a cada uno de los trabajadores les tocará una bolsa de entre 60,000 y 100,000 pesos. Bueno, pues está con nosotros Joaquín Ortega, él es abogado laboral de trabajadores jubilados de Mexicana. Joaquín, buenos días. ¿Cómo ven si les va a tocar todo eso? Buenos días, Pascal. Van a tocar diferentes cantidades a cada compañero porque depende del tipo de trabajo que hayan realizado, del salario que hayan tenido. Y bueno, lo que sucede es que de todo lo que merecen los compañeros, esto equivale más o menos a menos de un 10% de lo que sería su liquidación legal. La liquidación de los compañeros en realidad está determinada por un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un laudo que se dictó en instancia de convenio para todos los trabajadores, para todos los sindicatos, y más o menos oscila en unos 9,000 millones de pesos, lo que importaría tanto el cumplimiento del laudo de los compañeros jubilados como la liquidación de todos los demás trabajadores. O sea que esto es una cantidad muy pequeña, pero lo que los compañeros querían no es una liquidación, lo que los compañeros querían es su trabajo. Claro. ¿Por qué los compañeros querían su trabajo? Porque Mexicana de Aviación es una empresa que durante 90 años prestó un servicio impecable, de primera calidad mundial. Y fueron los compañeros los que construyeron no solamente la imagen, sino directamente el servicio que gozaban los pasajeros, sobre todo en una gran medida los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Mexicana de Aviación tiene una presencia en Estados Unidos en cuanto a derechos adquiridos como empresa de aerotransporte, que es mucho mayor que cualquier otra empresa dentro del territorio americano en el mundo. Todavía Mexicana de Aviación tiene en Estados Unidos de los 4,119 horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos de esa nación, tiene todavía la mayoría de esos espacios. Tiene todavía la mayoría de sus rutas autorizadas. Tiene 64 rutas autorizadas a los Estados Unidos. Tiene además en México, pues las rutas mexicanas que el gobierno de Calderón les dio gratuitamente a Aeroméxico, a Volaris, a Interjet, y que durante 11 años han estado explotando sin pagar un solo centavo a los compañeros que construyeron esta aerolínea. Joaquín, y esto de lo que te estoy hablando, sí. Sí, a ver, Joaquín, primero te saluda David Vicenteño, estoy ahorita a cargo de esta transmisión. Toda esta información, todos estos contratos que ya tiene Mexicana, no desaparecieron al pasar esta compra o esta compra y este traslado y uso de la marca al proyecto que tiene el presidente, ¿quedaría igual? Queda igual porque lo que compró el gobierno fue no una marca, sino son cerca de 270 marcas. Y por eso es que alcanzan esa cifra de más de 835 millones de pesos. Compró las marcas, te voy a decir algunas de ellas, Mexicana de Aviación,
eh, estos viajes de todo pagado, no me acuerdo cómo se llamaban, una cantidad de marcas que compró el gobierno que son útiles porque se construyeron pues con trabajo de la gente, con los madrugones, con las angustias que la gente vive cotidianamente para construir una aerolínea como lo que fue Mexicana. Eso fue lo que compró el gobierno. Compró las marcas, que son nombres, formas de mostrarse comercialmente al mundo, y compró dos edificios, uno que tenía Mexicana aquí en la calle de Valderas, frente a lo que era antes el restaurante de Tampico, y otro en Guadalajara, en la calle de Vallarta, eran las oficinas de Mexicana de Aviación, las originales. Eso es lo que compró el gobierno, pero no compró Mexicana de Aviación, porque Mexicana de Aviación es en realidad el derecho que el gobierno mexicano le otorgó a esta empresa para explotar el espacio aéreo nacional. A partir de ese derecho que el gobierno le otorgó a Mexicana, Mexicana de Aviación conquistó una cantidad enorme, enorme de posibilidades de prestar servicio. Te hablaba de 4.119 slots, te hablo de 156 rutas de aeronavegación, pero además que se construyeron para servir a los mexicanos, principalmente a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Por eso creo que el principal patrimonio que Mexicana tiene son los derechos a la explotación de horarios de aterrizaje y despegue en Estados Unidos y rutas en Estados Unidos. Y eso no lo compró el gobierno. Eso está amparado en lo que se llama un título de concesión. El derecho que un gobierno otorga para la explotación de su espacio aéreo y que otros estados respetan y con cuya base pactan explotación de espacio aéreo en sus propios países. Ese es el verdadero tesoro que tiene Mexicana de Aviación en términos jurídicos, porque el tesoro real de Mexicana son sus trabajadores. Joaquín, no se habla de los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Y va desde qué? Desde pilotos, mecánicos, y no sé cuántos servicios puedan estar ahí incluidos. ¿Cuántos son y qué reacción hubo a este anuncio del presidente? Son 8.620 trabajadores los que originalmente quedaron en el desamparo cuando cerró Mexicana de Aviación. Ahorita, después de los que renunciaron a su trabajo para poder tener otro, debe haber alrededor de 6.200 trabajadores todavía abandonados. Abandonados, te lo digo, completamente abandonados. Porque esto que les van a dar, que son 3 meses de salario, no les puede, digamos, no les da ningún tipo de alivio más que completamente imaginario. No pueden volver a tener seguro social, no pueden volver a incorporarse a la vida. Perdieron todo. Pero de eso, estamos hablando de eso, de que originalmente eran 8.620 y hoy son alrededor de 6.200 trabajadores de rampa, que son los que guían los aviones, los que los arrastran a la zona de abordaje o los llevan al hangar. Son trabajadores de tráfico. Si se fijan, por ejemplo, de este diálogo que están teniendo con el abogado de Mexicana de Aviación, fue una sociedad mercantil que estuvo en proceso de extinción, de liquidación, y que en esa misma liquidación, pues los primeros son los trabajadores, ¿no? Que ya lo veíamos ahí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Es que yo tenía prestaciones, yo tenía trabajo, yo tenía esto, yo lo que quiero es mi trabajo, ¿no? Para aquellos que fueron despedidos de manera eh, injustificada, provocada justo por la insostenibilidad de del mismo objeto social de la sociedad, porque ya fue inviable, pueden buscarlo y lo pueden estar revisando. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues al final del día, como fue inviable el continuar con las operaciones de la sociedad mercantil, se genera la extinción, ya no pueden reinstalarlos porque ya no tienen un objeto social que realizar, y por ende, pues ahora lo que les toca es un pago de prestaciones, ¿no? Y este pago de prestaciones, ¿en qué se da? Justo en el poder pagarle a los trabajadores lo que les corresponde.
y que obviamente genera mucha polémica. En este caso el gobierno lo quiso retomar y pues bueno, este gobierno de la Cuarta Transformación se ha topado con la sorpresa de que ha sido inviable el poder cumplir con este rescate de esta sociedad. Ha generado pérdidas de la misma manera que ha pasado con Pemex, ¿no? Entonces, al final del día, nos encontramos con un proceso de liquidación que no ha terminado, que no está terminando de la mejor manera, en el sentido de que hay muchas obligaciones contraídas por esta sociedad extinta que no se pueden cumplir. Pues bueno, chicos, esto sería hasta aquí por la sesión del día de hoy correspondiente a sociedades mercantiles. En un rato nos vemos para la sesión de derecho aduanero.